Entonces ya escribimos ¿verdad? El componente del campo, mejor dicho, el campo debido a la carga positiva. Ahora vamos a escribir el campo debido a la carga negativa, porque ya encontramos, ¿verdad?, en este cuadro rojo los vectores de posición de la carga negativa y el vector de separación respectivo. Entonces, noten que este vector R, el vector de separación, es este vector negro que va desde esta raya de acá, este vector negro que va desde la carga negativa hasta el punto P. Noten, sin embargo, que la dirección del campo se ve alterada por el menos de la carga. Como les dije al principio, los campos provocados por cargas negativas convergen a la carga, o más bien, ¿verdad?, divergen de forma negativa, tienen una divergencia negativa. Entonces, el campo que siente el punto P debería sentir un campo en esta dirección, ¿verdad?, más bien contraria a la dirección de separación. Eso se debe, ¿verdad?, por el signo acá de la carga. Entonces yo sé que este vector de separación va de la carga negativa al punto P. Entonces el vector del campo va en sentido contrario por el menos de la carga. Va en esta dirección. Vamos, dejen acomodarlo aquí un toquecito. Ahí. ¿Verdad? Este vector sería el vector del campo de la carga negativa, ¿verdad? Entonces nada más para seguir usando la notación que sigue usando por el resto del ejercicio, o sea, el campo menos, E menos, ¿verdad?, debido a la carga negativa. Entonces ya tengo ¿verdad?, esta expresión para el campo de la carga positiva. Ahora el campo para la carga negativa sería como sigue. Sería igual el menos KEQ entre la distancia de separación a la 2, o sea, esa distancia de separación sería esa misma de a la 2 entre 4 más z a la 2. Y todo eso lo multiplico por el vector de separación unitario, que sería este que está acá. Entonces copiamos y pegamos. Y lo ponemos del color que corresponde, ¿verdad? Y esto de aquí sería el campo de la carga negativa. Ahora, vean que lo que tengo que hacer es sumar este campo más ese otro campo. Sin embargo, hay varias cosas que se cancelan. Vamos a ver qué se puede cancelar acá. Notemos que cuando yo sumo cada una de estas conclusiones, me queda un signo menos multiplicando por esto. Entonces los componentes en z, ¿verdad?, la magnitud es igual en este sentido, igual en este sentido. Hay un z arriba, un z aquí. Entonces este componente se cancela con este. Ahora cuando yo multiplico este por este y multiplico este por este, bueno, aquí se multiplica y queda un signo positivo acá, ¿verdad? Este menos con menos da más. Entonces me queda que estos dos van a, ¿verdad?, a ser constructivos, ¿verdad?, van a sumarse en lugar de cancelarse entre sí. Y va a quedar dos veces ese campo original, o por lo menos ese componente del campo, ya que, ¿verdad?, tengo los mismos términos acá. Tengo el d a la 2 entre 4 más z a la 2, que se multiplica por esto, igual de este sentido. Entonces sumo, aquí también tengo el d, aquí tengo el d, aquí tengo el entre 2 entre 2. Entonces sumo para que me quede dos veces este término y me quede que el campo total, que es la suma del campo positivo más el campo negativo, o sea, las cargas positivas y negativas respectivamente, me va a quedar la constante eléctrica por la carga Q por D, ¿verdad? Todo esto en dirección X positivo. Todo eso entre, multiplico D a la 2 entre 4 más z a la 2 por raíz z a la 2, ¿verdad? Misma base, diferentes exponentes, son unos exponentes, o sea, 2 medios más 1 medio, 3 medios, o sea, d medios, d cuartos, d a la 2 cuartos, más z a la 2, todo eso a la 3 medios, ¿verdad?
Y eso dos veces, ¿verdad? Pero aquí hay un 2, este 2 de acá. Entonces sí, nada más no lo pongo. Y listo, ¿verdad? Este sería el campo eléctrico total. Corresponde el campo eléctrico en dipolo. Vemos que solo queda entonces la dirección de ese campo eléctrico, que haría toda alineada en el eje X positivo. Entonces, más podríamos expresar, ¿verdad?, esta constante eléctrica. Además, recordemos que es 1 entre 4pi epsilon 0. Y veamos ciertos comportamientos, ¿verdad? Comportamientos límites que pasan, ¿verdad? Si yo digo a esa distancia z en esta figura, ¿verdad? Z es muy grande comparada con la distancia de separación d, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaría ver yo? Bueno, si yo veo esto muy lejos, ¿verdad? Conforme yo voy ampliando el eje z, o sea, moviendo ese punto P hacia arriba del eje z, cada vez, ¿verdad?, en comparación va a parecer que estas cargas se van acercando entre sí al origen, ¿verdad? Entonces, desde muy lejos, mucho más lejos que la distancia de separación d, va a parecer, ¿verdad?, que el campo se comporta de cierta forma. Calculemos cómo se comporta ese campo. Digamos, ok, z es mucho mayor que d. El campo eléctrico en nuestra situación es KE Q por D entre, ¿verdad?, D a la 2 cuartos más Z a la 2 a 3 medios, dirección X. Lo pusimos aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el Z a la 2 de factor común. Z a la 2 de factor común, lo saco de esta potencia, sale como Z a la 3, entonces me queda Z a la 3 aquí abajo. Y me queda D a la 2 entre 4Z a la 2. Todo esto puedo expresarlo como un poco más bonita. Como de 2Z. Todo esto. Todo esto a la 2 más 1 entre KEQ D. X techo. Entonces, si esto es mucho mayor, yo puedo expandir este campo. Esto es, ¿verdad?, estoy dividiendo algo mucho mayor al mismo, entonces esto es básicamente, prácticamente cero, ¿verdad? Esto es un término muy pequeño, se va para cero. Entonces el campo, ¿verdad?, en esta condición donde z es mucho más grande que de la distancia de separación, me queda como constante eléctrica Q por D entre Z a la 3 en la dirección X positiva, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como el campo de un dipolo eléctrico. Tengan en cuenta cuando veamos expansión de multipolos y vamos a ver que el primer término de la expansión va a ser el término del dipolo. ¿Verdad?, es el campo asociado a un dipolo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa si hacemos más bien que D tienda a 0? ¿Verdad? Entonces, si D tiende a 0, pues ¿verdad?, este va a ser el resultado. Entonces yo digo, D tiende a 0, entonces, ¿verdad?, el campo, eso implica que el campo eléctrico en sí mismo vaya a tender a 0 vector, ¿verdad? Esto tiene sentido, ¿verdad?, porque estamos diciendo que en ese límite donde D es prácticamente nulo, lo que vamos a ver es que estas partículas, ¿verdad?, cada una en la carga positiva y la carga negativa, menos Q,
se van a acercar al origen y va a parecer desde lejos que voy a tener una única carga. ¿Y cuál va a ser la carga neta, verdad? De esa carga única. Bueno, va a ser la suma de la carga Q, ¿verdad? Y la carga menos Q, que es la carga neta 0, ¿verdad? Entonces va a parecer que desde lejos, muy lejos, aparte que está muy lejos del eje Z, si ya se empiezan a acercar lo suficiente para que, ¿verdad?, la distancia de separación entre ellas sea prácticamente 0 o tienda a 0, entonces va a parecer que no hay campo eléctrico, ¿verdad? Los campos se van a cancelar entre sí, ¿verdad? Y los signos contrarios de cargas. Pueden intentar esto con una carga positiva. De hecho, creo que en el Griffiths, ¿verdad?, lo hacen como ejemplo resuelto. Con una carga positiva, cuando ustedes hacen este límite no les da que 0, ¿verdad? Les da que la carga neta es 2 veces Q, ¿verdad? Si las dos cargas son iguales. Entonces quedaría que el campo eléctrico es como el campo de una partícula puntual, pero la distancia de separación, ¿verdad? Bueno, sí, con una distancia de separación Z y además con una carga, ¿verdad?, neta como 2Q, ¿verdad? Pareciera que toda la carga se concentra en una única partícula que, ¿verdad?, tiene carga neta 2 veces la de cada una de estas partículas. Entonces este es el ejemplo. Vean que lo más desgastante realmente que hicimos en todo esto fue aquí, ¿verdad?, en este cuadro rojo. Ahora vamos a hacer otro método para resolver este problema, pero sin el cuadro rojo, ¿verdad? Que sea por argumentos de simetría, no hay que complicarnos tanto y vamos a omitir, ¿verdad?, sacar cada uno de los vectores de posición explícitamente. Entonces, aquí los dejo. Este fue el método de computación directa, de sacar cada uno de los vectores de posición para encontrar el campo de un dipolo eléctrico. Muchas gracias, espero que consulten el siguiente video para simplificar un poco este problema.